nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Estamos en una de las esquinas más tradicionales de la Ciudad de México, el eje central Lázaro Cárdenas y la calle de Tacuba. Alguna vez la calle de Santa Isabel y la calle de San Andrés, en referencia al convento de Santa Isabel que estaba en esta acera y al Hospital de San Andrés que estaba en donde hoy es la Plaza Manuel Tolsá. Estamos frente a uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México. Yo diría edificio insignia, yo diría referencia urbana obligada, el Palacio de Correos. Su construcción se inició justamente en el año de 1902, después de que se había derribado parte del Hospital de San Andrés y parte de lo que era el convento de Santa Isabel. Este edificio va a proyectarse en 6 años, se va a inaugurar por el mismo Porfirio Díaz en el año de 1908. Estamos hablando de un edificio con características interesantes en cuanto a su arquitectura. Un edificio de carácter renacentista italiano, pero que tiene toques de gótico isabelino, que tiene toques también de estilo mudéjar y que para algunos es simplemente un edificio ecléctico. ¿Cuál es la característica interesante de este edificio? Bueno, primero que está planteado sobre una plancha de acero. Esta plancha de acero es obra del ingeniero Gonzalo Garita. Gonzalo Garita proyectó esta plancha dado el suelo sinuoso de esta zona de la Ciudad de México y eso ha impedido que este edificio a diferencia del Palacio de Bellas Artes, que este edificio se hunda. ¿Quién es el autor de esta obra? Bueno, pues exactamente el mismo arquitecto que proyecta el Palacio de Bellas Artes, es decir, el arquitecto Adamo Boari. No hubo en un momento dado se escatimó ningún centavo para poder hacer grande esta construcción. Lo mismo, lo que tengo aquí arriba, se trajo de la Casa Pigal de Italia, es decir, este revestimiento, este techo emblemático del edificio. Al mismo tiempo podemos hablar que los candiles que todavía están desde entonces en este edificio fueron traídos directamente de la Casa Murano. Naturalmente podemos hablar de los mármoles, podemos hablar de los hierros forjados, podemos hablar de una belleza inmensa de este edificio que, repito, se va a inaugurar en el año de 1908, 2 años antes del centenario de la independencia, por el mismo presidente Porfirio Díaz. En 1901, al convertirse en la Dirección General de Correos, antes conocido como la Administración General de Correos, el ministro de Comunicaciones y Obras Públicas, Francisco Zeta Mena, junto con algunos de sus colaboradores, decide crear un edificio específicamente destinado para el servicio postal, ya que en esa época ya habían muchísimas funciones que este edificio podría cumplir y además de la afluencia de aproximadamente 130 millones de piezas postales. En este programa vamos a tratar la interesante historia de este gran palacio, hoy conocido como el Edificio de Correos. Yo soy Cintia Francesconi y esto es Leyenda Urbana. Construido en un área de 3.608 metros cuadrados por el arquitecto italiano Adamo Boari, este edificio, el Palacio de Correos, costaría 2.921.000 pesos de aquellos del esplendor de la época porfiriana. Pero ¿qué había en este lugar antes de que llegara este palacio, antes de que llegara el Hospital de San Andrés e incluso antes de que llegara el convento de Santa Isabel? Bueno, aquí estaba originalmente el Palacio de la Princesa Tecuichpo. ¿Quién es Tecuichpo? Bueno, estamos hablando de una mujer que también se podía denominar como Tecuichpoxóchitl, que quiere decir copo de flor. La princesa Tecuichpo era hija de Moctezuma Xocoyotzin, es decir, Moctezuma el joven. A los 10 años, ella nace en 1510 y muere en 1560. Su vida pues fue de 50 años. A los 10 años se casa con el que era el Tlatoani, el que asciende al trono, el Tlatoani azteca Cuitláhuac. Posteriormente, en el año de 1520, cuando entra al poder Cuauhtémoc, el águila que desciende,
va a ser también su esposa. Dada su corta edad, en este caso no tuvo hijos. Sin embargo, resulta que esta mujer tendría en total 6 relaciones amorosas, 5 de ellas vertidas en matrimonios. Ya dijimos Cuitláhuac, ya dijimos Cuauhtémoc, pero también el conquistador Hernán Cortés dicen que abusó de esta mujer con promesa de matrimonio y finalmente de ese fruto, de esa relación, nacería una hija. Posteriormente, esta mujer va a ser ofrecida, va a ser entregada a un español de nombre Pedro Calleja de Andrade, con quien va a tener también un hijo, que a la postre sería el primogénito. Después se va a casar con Alonso de Grado, en este caso no tiene hijos, y finalmente con Juan de Saavedra, con quien tendría 5 hijos. Estamos hablando que la princesa Tecuichpo, conocida históricamente como Isabel de Moctezuma, va a tener en total 7 hijos, 3 mujeres y 4 hombres. Y bueno, la casa era una casa sobria, tenía alrededor de 20 habitaciones, cosa que era poco para un palacio de ese tamaño. Tenía un jardín también, tenía un pequeño lugar donde se guardaban aves exóticas, aves raras, pero bueno, pues básicamente era una casa que estaba, digamos, al final de la traza de la Ciudad de México, Tenochtitlan, que después se convertiría en la Nueva España. Con un estilo ecléctico mezclando el plateresco isabelino y el gótico veneciano, el arquitecto italiano Adamo Boari, en conjunto con el ingeniero mexicano Gonzalo Garita y Frontera, deciden hacer este majestuoso edificio con ayuda de arquitectos, ingenieros, artesanos que plasmaron en sus paredes reales obras de arte. El Palacio Postal también es conocido como la Quinta Casa del Correo, ya que esta fue la quinta sede del Servicio Postal Mexicano aquí en la ciudad. ¿Cuánto trabajo hay en este edificio? ¿Cuántos esfuerzos para hacer esta filigrana que adorna los techos del edificio? Estos candiles, estos elevadores, estos hierros. Pero bueno, finalmente la actividad lo amerita. Estamos hablando de que desde principios del nacimiento de los seres humanos, la necesidad de comunicación estaba latente. A veces eran tambores, a veces en el México prehispánico se llegó a diseñar un sistema de cordeles llamados kibbutz. Estos cordeles tenían nudos y cada uno tenía un significado distinto de acuerdo con su propio grosor y de acuerdo con el color de los propios cordeles. Posteriormente, ya en la época de los mexicas o aztecas, se van a crear las llamadas postas. Es decir, las postas eran metas intermedias entre los corredores que llegaban a llevar un mensaje determinado. Cada corredor que iba teniendo metas intermedias en cada una de las postas y que se detenía ahí, en este que sería, digamos, un albergue. Bueno, cada corredor tenía una característica de acuerdo con el mensaje. Si el mensaje era muy importante, entonces su vestimenta, su propia fisonomía tenía una connotación determinada. Si el mensaje era menos importante, bueno, quizás había menos esfuerzo para poder arreglarse. Durante mucho tiempo la costumbre era que si la noticia era buena, por ejemplo, una victoria de parte de los mexicas o aztecas, entonces el corredor se ponía una cinta roja en el cabello que le daba pues cierta dignidad y al mismo tiempo se ceñía la cintura con un paño de algodón blanco y eso mismo, ya el hecho mismo era el mensaje. Ya de verlo a esa persona sabía uno el mensaje. En cambio, si el mensaje hablaba de derrota, bueno, podemos hablar de que el individuo llegaba, el corredor llegaba con el pelo enmarañado, llegaba pues totalmente descuidado y no hablaba con nadie, no tenía, tenía prohibido dirigirle la palabra a cualquier persona hasta en tanto no llegara al lugar en donde se iba a recibir su mensaje. Y se fundó en México el primer correo por el virrey capitán general de la Nueva España, don Martín Enríquez de Almanza, habiendo sido su primera sede esta casa de la ciudad de los Palacios.
Luego pasó al convento de las monjas de Valvanera en la vieja calle de las Escalerillas en 1771, después a la Casa Borda en la calle de San Francisco, más tarde a La Moneda. De aquí se fue al viejo edificio que fuera hospital a finales del siglo XIX. Estas llaves son del primer edificio convertido especialmente en correo, en 1907. Esta es la regia casa inspirada en la arquitectura de los palacios venecianos, donde hoy se encuentra el Correo Central. Pero bueno, curiosamente decíamos, la concesión era de carácter privado para el correo. Los españoles habían decidido, bueno, pues crear una organización determinada porque resulta que los propios que enviaban a caballo o a pie para llevar un mensaje, bueno, pues no necesariamente llegaban a su destino, a veces eran asaltados, al punto que los reyes de España llegaron a expedir bulas, ordenanzas a través de las cuales, bueno, bulas no, las bulas solamente las expiden los papas, pero bueno, ordenanzas llegaban a expedir los reyes de España para evitar que hubiera en su momento este tipo de ataques contra lo que hoy llamaríamos ataques a las vías de comunicación. Pensado como un edificio moderno y funcional acorde a las necesidades del momento de principio de siglo, también es un edificio que mezcla toda la parte estética, detalle por detalle, con la arquitectura y la construcción más avanzada de la época. Por eso es una característica muy importante que lo hace un sitio único en el mundo. Estamos en el tercer piso del Palacio Postal, donde existe un pequeño museo que nos da cuenta de la historia de la evolución del servicio postal mexicano. Tenemos aquí, a mi derecha, máquinas expendedoras de estampillas que, bueno, por primera vez estaban ofreciendo el servicio en forma automática. Estas máquinas tenían timbres de 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos y esta que es de 5 centavos, pero también tenemos el buzón, los buzones que estaban en las calles y que permitían, sin llegar a las centrales de correo, donde por cierto a los administradores de correo se les conocía como tenientes, bueno, sin llegar ahí la gente en la calle podía depositar su sobre ya franqueado, ya con el timbre correspondiente y la carta llegaba a su destino. También estamos hablando de ejemplos de lo que son los buzones particulares. ¿Cuántas veces las ansias llegaban todas las mañanas a ver si había alguna carta? ¿Cuántas historias de amor se pueden tejer en torno a las cartas que llegaron y también a las que no llegaron? Hubo un caso extraordinario, Antonieta Rivas Mercado, la mujer que se volvió mecenas de los artistas mexicanos, la mujer que creó la Sinfónica Nacional. Bueno, esta mujer estaba enamorada de un pintor de nombre Manuel Rodríguez Lozano. Manuel Rodríguez Lozano era un hombre que había tenido una vida amarga y, bueno, pues no le correspondía al amor de Antonieta Rivas Mercado. Ella le envía 87 cartas que se rescatan en un libro y, bueno, pues ninguna de ellas tuvo respuesta. Pero ¿cuántos libros se han hecho de las cartas que llegaban a las diferentes direcciones, sea de intelectuales, sea de artistas, sea de personajes de la política? ¿Cuántos libros se han hecho, por ejemplo, con la correspondencia que le manda Carlota Amalia de Bélgica a su padre, el rey de Bélgica? ¿Cuántos libros, cuántas referencias se han hecho de las cartas que escribe Maximiliano y de las cartas que le envía aquella princesa que clamaba porque fuera liberado Maximiliano, porque no fuera llevado al patíbulo por órdenes de Benito Juárez? Pero bueno, cuando la gente no tenía la posibilidad de la escritura, cuando la gente quería comunicarse pero no sabía cómo hacerlo, había un lugar originalmente en la zona de la Plaza de la Constitución, posteriormente en los portales de Oñate, conocidos después como portales de Santo Domingo. Ahí estaba la tradición de los llamados números evangelistas. La gente los conocía como evangelistas, pero también la referencia era números. ¿Por qué números o escribanos?
Bueno, porque cada uno de ellos tenía un número para identificarse. Oiga, no está por ahí el 128, oiga, no lo ha visto al 148, y la gente llegaba y le contaba sus cuitas a este hombre interpretaba lo que quería decir aquella persona analfabeta y le escribía una carta, sea al hijo ingrato, sea a la madre que ha desaparecido, sea al padre que dejó la casa abandonada, en fin, la carta de amor naturalmente se escribía con detalles curiosos. Por ejemplo, los propios evangelistas tenían el papel ya con algunos emblemas que si era de amor, por ejemplo, tenía un corazoncito traspasado por una flecha. Si era una situación descarnada, en ocasiones, bueno, pues se ponían lágrimas de sangre, una persona que lloraba cuando la madre le reprochaba al hijo. Pero en fin, los evangelistas, los escribanos o números llenaron una larga tradición. Alguna vez el escritor Federico Gamboa escribió un cuento que se llama justamente El Evangelista. Ahí narra la forma traumática en que se pasa de escribir con pluma de ganso y letra Palmer bellísima hasta llegar a la máquina de escribir, las primeras máquinas de escribir. La paradoja del caso es que el evangelista, bueno, pues siente que se está rompiendo, que se está muriendo esa tradición, y curiosamente su hija se vuelve mecanógrafa. De pronto la hija se va de la casa, ya no tenía padres, vivía solo con su abuelo, se va de la casa y le deja un recado de despedida escrito a máquina. Y en este momento nos encontramos en las escaleras monumentales y me encuentro con la presencia de la subdirectora de Filatería. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Bueno, coméntame un poquito acerca de las funciones que presta el día de hoy el Palacio Postal. El Palacio Postal desde su creación ha funcionado como administración postal de correos. Es la administración principal, es la número 1 y actualmente presta los servicios de venta de estampillas postales, servicio de paquetería como Mexpost, identidad postal y toda la serie de servicios que presta el correo actualmente. Tenemos en el segundo piso el servicio de museo postal y biblioteca, ¿sí? Que tiene un horario de 10 a 5 de la tarde donde puede visitarlo todo el público en general. ¿Gratuitamente? Gratuitamente, no tiene ningún costo. Y entonces es de 10 a 6. De 10 a 6 de la tarde. ¿Y qué encontramos en este museo? En el museo te vas a encontrar desde buzones antiguos, un apartado de filatelia donde pueden conocer todo tipo de público, los instrumentos que utilizan los filatelistas para coleccionar sus estampillas y también cajas fuertes. ¿Cajas fuertes? Cajas fuertes. Interesante, claro, para guardar guardar todos los valores que en ese entonces utilizaba el correo. De hecho, bueno, además me estabas comentando que ya también está aquí la dirección general. Ya se encuentra a partir de marzo de este año, de este año se ubicaron las oficinas generales con nuestra directora, la licenciada Purificación Carpinteiro. ¿Y por qué se ubicaron aquí en el Palacio? Porque realmente la función original de este edificio es seguir prestando directamente los servicios del correo. Entonces, ¿por qué mejor espacio que estar aquí la directora general para prestar todas sus funciones? Claro que sí. De hecho, más o menos alrededor de ¿cuántas personas visitan el Palacio? Mire, ahorita sobre todo en periodo de vacaciones estuvimos recibiendo alrededor de 5,000 personas mensuales. 5,000 personas mensuales. Y totalmente gratuitos, ¿no? Totalmente gratuito. Estuvimos recibiendo visitas de grupos escolares, desde pequeñines de 5 años hasta adultos, público extranjero que viene a visitar el Palacio Postal. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Leyenda Urbana y participarnos de toda esta información que algunas veces pues damos por hecho y realmente no conocemos. Y nosotros les invitamos a que visiten más seguido este Palacio Postal, que es hermoso por su propia estructura. Nosotros seguimos en Leyenda Urbana. Una página fundamental para hablar de la historia del correo la llena naturalmente las tarjetas postales. Las tarjetas postales existían ya desde principios del siglo XIX en la vieja Europa, pero se dibujaban a mano, eran simples adornos para las cartas que en su momento, o las tarjetas, o los mensajes que en su momento se enviaban a las personas.
Las tarjetas postales ya en 1860 van a aparecer con el timbre pegado. En México van a aparecer en el año justamente de 1868. Van a aparecer con 2 timbres de 1 centavo y la gente tenía la facilidad de, sin comprar un sobre, sin en su momento pues hacer una larga epístola para enviarle a algún familiar, simplemente le recordaba alguna situación a través de un mensaje breve, para lo cual dejaba espacio la tarjeta postal. En ocasiones, las tarjetas postales se convirtieron en un escenario para que las empresas comerciales pudieran hacer propaganda. En ocasiones también, las tarjetas postales se convirtieron en escenario para posteriormente presentar las estampas de la Ciudad de México y en general del país mismo. Por ejemplo, durante mucho tiempo, uno de los emblemas fundamentales de las tarjetas postales, bueno, pues era la Plaza Mayor, la Plaza de la Constitución, el Zócalo de la Ciudad de México, naturalmente la Catedral, naturalmente a partir de 1910 la referencia obligada era el Ángel de la Independencia. Posteriormente, bueno, se hicieron tarjetas postales del Árbol de la Noche Triste. En ocasiones también, bueno, se metieron paisajes donde se presentaban plazas, paisajes donde se presentaban palacios desde la época de la Nueva España que habían subsistido al paso de los años. Estamos hablando también de paisajes de Perote, estamos hablando de Cuernavaca, estamos hablando de lugares emblemáticos de Oaxaca, lugares emblemáticos de Jalisco como el Teatro Degollado, estamos hablando del Teatro Peón Contreras de la ciudad de Mérida. Pero bueno, finalmente esta posibilidad se va a abrir con una máquina maravillosa. Esta máquina va a permitir que la gente haga sus propias postales. Decía que se podía tomar la postal, al mismo tiempo ingresarle algún elemento adicional y finalmente, bueno, pues enviarla a los familiares. ¿Cuántas veces las postales se convirtieron en un encanto que recreaba el recuerdo? ¿Cuántas veces las postales se convirtieron en un mensaje romántico? Y no me refiero naturalmente a aquella colección que se hizo después de 1924, en que el poeta Manuel Acuña se suicidara en la llamada Casa Chata, donde alguna vez estuvo el Palacio de la Inquisición y ahora estaba la Escuela de Medicina. El hombre decidió cortarse la vida por su propia mano. Bueno, después de ello se hizo una serie de postales a través de las cuales, bueno, pues se dio a conocer el verso o aquel poema maravilloso llamado Nocturno a Rosario, a través del cual le confiesa su amor Manuel Acuña a la señorita Rosario de la Peña. En este mensaje se va a plasmar verso por verso en alguna de las postales hasta completar una colección. Empieza naturalmente por aquel verso que dice: pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto y al grito en que te imploro y te hablo en nombre de mi única ilusión. Bueno, ¿cuántas veces también se ponían versitos simples, en ocasiones de poetas anónimos, que daban lugar pues al mensaje que no era capaz de dar por sí mismo la persona que enviaba la postal? Por ejemplo, podíamos hablar de estos 2 ejemplos de versitos. Perdona si en verso humilde ose cantar, virgen pura, tu celestial hermosura, digna de inmortal cantor. Perdona si te repito que eres púdica belleza, un ángel por la pureza y mujer por el amor. Otro decía lo siguiente: ven, divina mujer a mi lado, que mi mundo delira por ti. Ven, que quiero rendido a tus plantas ofrecerte mi vida y amor. Quiero verte, estrecharte en mis brazos y teniendo muy cerca tu boca, entreabiertos cual capullos, esos labios quiero besar. Quiero decirle que estos versos se imprimían en las tarjetas postales con una letra Palmer bellísima que en su momento, bueno, pues daba la sensación de antigüedad. ¿Cuántas veces las tarjetas postales se convirtieron efectivamente en una caja de recuerdos? ¿Cuántas veces se convirtieron o se metieron a una caja de lágrimas incluso? El hijo que nunca regresó, pero que alguna vez envió una postal. ¿Cuántas veces no también la postal se convirtió en la referencia? Así era esta parte de la ciudad, así era la Plaza
de Garibaldi. Así era la estatua de Enrico Martínez. Aquí estaba la cruz de Mañosca en la Catedral Metropolitana. Y con esto cerramos este programa en el cual le dimos a conocer gran parte de la historia del correo. Lo espero el próximo sábado a las 7:30 de la noche en un capítulo más de Leyenda Urbana. Por lo pronto, gracias por permitirnos entrar a la sala de su casa. El edificio cuenta con 4 niveles. La planta baja está abierta al público desde el 7 de febrero de 1907 y presta servicio todos los días, inclusive sábados y domingos. Además, nunca ha cerrado el servicio postal. Este edificio, además de su belleza, ha sido uno de los más hermosos de la Ciudad de México y fue nombrado Monumento Artístico el 7 de mayo de 1987. Yo soy Cintia Francesconi y esto fue Leyenda Urbana. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, Muchas gracias, te las gracias. cantamos.